uno tiene que resignar cosas, ¿no? Para viajar. Estamos por entrar a un nuevo estado de México y ese estado es... Ustedes dicen, bueno, qué sé yo, estos chicos cómo disfrutan, pero a veces nos olvidamos de disfrutar. O sea, nos olvidamos de estar en el presente. Esa es nuestra meta de este video, encontrar ese lugar. Hasta que no encontremos ese lugar, no paramos. No paramos. Arrancamos una nueva mañana y llegamos a lo que es la presa. Este es el mirador o el corredor de la presa de Jalpan. Estamos en un nuevo pueblito mágico de la Sierra Gorda de Querétaro y la verdad que está precioso, precioso la paz que hay en este lugar. Estamos ahora en la única parte donde se puede acceder. Hay algunos puntos más, pero ninguno se puede acceder cerca de la presa con la combi. Todo es un corredor así que es para que la gente salga a hacer deporte y demás. Y este punto es para venir a pescar. Ahí acabamos de chequear todo el terreno y está todo bien, el agua se ve bastante cristalina. Así que está loca ya. Se va para adentro. Dale, Margui. Ya quisiera ser Margui para todo el tiempo estar tirándome. Hace bastante calor, ya estamos cada vez bajando más sobre el nivel del mar. Estábamos en altura y cada vez pum, 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 pum. Así que se empieza a notar la humedad, el calorcito. Pum, 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 pum. Encontramos un punto allá para parar donde está la presa, pero acá a unos metros hay como un estacionamiento, así que preguntamos si estaba todo bien, se puede estacionar acá y ya nos pusimos a trabajar, Willy, a editar el video. Sí, editar un poco el video. Y yo acá estoy preparando el almuerzo. Estos días que les venimos contando recetas, ahora les voy a contar una que estoy por hacer, una especie de panqueque que tiene huevo, el de Willy tiene pan rallado, el mío tiene harina de almendras, tiene zanahoria rallada, zapallito zucchini rallado, cebolla rallada, así que vamos a mezclar todo esto y lo vamos a poner en el sartén. Miren cómo queda. O sea, si tuviera una salsa, le podés poner salsa y se convierte en una especie de pizza sin masa. Está buenísimo. Muy bueno. Una nueva receta para ustedes con lo que haya en la heladera. Ya sé que no se dice haya. Es la primera vez que estacionamos directamente en la plaza de un pueblo mágico, o sea, en la plaza principal. Normalmente en todas las plazas de todos los pueblos mágicos que hemos ido, no se puede, está todo vallado. Bueno, acá día de semana podés estacionar 2 horitas nada más, sí. Pero fin de semana podés estar todo el día. Y hoy es domingo, sí. Así que está lleno de gente. Lleno de familias, se ve que pareciera como que vienen a visitar a la familia acá, sí. Llena de gente los fines de semana, digamos. Había un evento de ajedrez, así que también hay mucha gente por eso. Lo dice. Y claramente también vienen a misa porque acá hay una de las 5 misiones franciscanas que se hicieron en el estado de Querétaro. Sí. Y creo que la de acá, no sé, no vi las otras, pero me parece que esta es una de las más importantes. Esta iglesia, no saben lo que es, o sea, tiene unos detalles espectaculares de esa... Es de una arquitectura de estilo barroco y data del siglo XVIII y fue construida bajo la supervisión del fray Junípero Serra, que es quien le da el nombre a lo que es Jalpan de Serra. Jalpan o Jalpan es una palabra náhuatl que significa lugar de arenas, lugar bajo las arenas, sobre las arenas. Lo voy a dejar escrito acá. Y de Serra es por este fray. Y por esta misión franciscana y otros lugares muy importantes que hay acá en Jalpan, se declara Patrimonio de la Humanidad en el año 2003 a toda esta zona. Algo para destacar de este pueblo es la prolijidad, la limpieza que hay. O sea, no encontrás un papelito tirado en el piso, en ningún lado, el pastito corto, todo prolijito, todo limpio, limpio. Y otra cosa es la paz que hay a la noche. No saben qué tranquilo se duerme acá, súper, súper bien. Y otra cosa importante es que más allá de que podés recorrer y todo acá, ver las artesanías, comerte una nieve, algo rico, también está la presa de Jalpan que tiene actividades acuáticas y no solo eso, sino que estaba leyendo que es uno de los humedales más importantes para albergar a muchas aves migratorias.
acá salimos a hacer ruta nuevamente y justo ni bien salimos en la ruta vimos una estación de servicio y paramos a preguntar a ver si podíamos cargar agua y si podíamos usar un toma corriente y oh, maravilla de la vida, sí, había todo. Estamos cargando un poquito de agua que ya está terminando justo y también la batería esa que tenemos estacionaria que es para editar. Tanque lleno, bidones de agua cargados, batería para poder editar y trabajar cargada, ya que estamos teniendo días bastante nublados y de mucha lluvia, portapoti limpio, todas las cosas que uno tiene que hacer cuando sale a la ruta. Así que ya veníamos de 2 semanitas, más o menos esto lo hacemos cada 2 semanitas, ¿no? Llega el momento de seguir rutas y no es una ruta más, sino que estamos dejando el estado de Querétaro, gente. Estamos por entrar a un nuevo estado de México y ese estado es San Luis Potosí. Ayer nos agarró la noche, no saben, veníamos por la ruta, eran las 6 de la tarde, pero como es todo arbolado, no sé, pum, oscureció rapidísimo, así que justo veníamos y vimos que en la entrada había como un cartel que decía Eco Camping. Acá estamos ventilando las toallas y limpiando el techo. Lo que sí, estaban cerrando ya, o sea, ya no había ningún auto adentro y le preguntamos si podíamos pasar la noche, cuánto nos cobraban. Y bueno, nada, nos cobraron 250 y nos dejaron. Es caro, porque México es caro en cierta forma, pero sí. Bueno. Pero bueno, o sea, está re lindo, es súper boscoso, súper naturaleza, un silencio a la noche. Es como eco camping, eco, bien eco. Nuestra hija está disfrutando a full. Ay, lo que jugó Margui, se hizo un amiguito ahí, se puso a jugar como una loca. Así que disfrutamos la mañana, nos tomamos unos matecitos sentados allá en la mesita, todo re lindo, sí. Pero bueno, toca seguir porque sí, es día de semana y este lugar está cerrado. Tocó el turno a Fla manejar. Hola Fla. Hola, hola. Fla, ¿desde qué edad manejas más o menos? De los 12. De los 12. En el campo. Cuando yo estaba jugando a la bolita, que es de las canicas, como le dicen, ella ya estaba manejando, imagínense. Pero en el campo, obviamente mi papá, porque van a decir, qué responsable es tu papá. No me dejaban sacar el vehículo a la calle, pero claro, adentro del campo que cuidaban los padres, ella manejaba. Y yo manejé a partir de los 18, no, 21, 22, por ahí empecé a manejar. Me compré el auto al novio de mi vieja, un saludo para Alberto, y a mi vieja también. Y empecé a manejar esa edad, o sea, yo los 20 algo. Yo aprendí a manejar en un Jeep medio descapotable, sí, y en una Ford F100, o sea, durísimo. Comenten ahí abajo en qué auto aprendieron a manejar y a qué edad, que es una cosa re loca manejar. Cuando empezás es como que todo el mundo. Recién queríamos ir a los fósiles, hay unos fósiles marinos, o sea, porque esto, donde estamos transitando ahora, era todo mar, o sea, podríamos haber estado ahogando. Hace millones de años. Se llama Fósiles el Madroño, y lo vimos recién. Hay tierra colorada acá también. Ah, ese es un detalle que no contamos. Claro, pero pará, están sobre eso, sobre la tierra colorada. Claro. Y se ven fósiles de ostras de mar, de caracoles, o sea, sí, pero estaba cerrado. Estaba cerrado, no pudimos visitarlo, se ve que es solo los fines de semana. Pero bueno, lo que sí pudimos hacer es la primera toma de dron de la combi así en la ruta, digamos. Fue la primera, me costó un montón, lo juro, pero estuvo re linda. Y algo que noté cuando estaba manejando el dron es que acá talan muchos árboles. No sé si es porque están construyendo una casa o algo por el estilo y necesitan talarlos y después van a sembrar seguramente. Pero no sé, hay como muchos focos así de quemazón, digamos. Vamos a seguir ruta hasta seguramente conocer lo que sería la Huasteca y todo eso, pero bueno, de a poquito conociendo los lugares sin apuro y sin prisa.
Potosí le daba la bienvenida a darle la vuelta. Buena. Así decía el cartel, decía bienvenido a darle la vuelta. No sé qué onda, se ve que sabían que íbamos a pasar. Así que acabamos de entrar en un nuevo estado, gente. Se vienen nuevas cosas. Estamos con Gobi nueva. ¿Qué más decirles? No sé, todo nuevo. Así que hay que tranquilizar ahí, estar tranquilo. No acelerarse, disfrutar, porque acá ustedes dicen, bueno, qué sé yo, estos chicos cómo disfrutan, pero a veces nos olvidamos de disfrutar, o sea, nos olvidamos de estar en el presente, que es lo más importante. A veces uno no se da cuenta de los lugares que visita o no sé, como ya naturalizamos tanto el viaje, es como que donde estás pisando, como recién que estábamos en un lugar lleno de pinos y eso, es como que está natural que no te das cuenta de lo lindo que es y después cuando pasa el tiempo decís, uy, qué lindo ese lugar donde estuvimos. Miren dónde dormimos anoche, gente. Ahí estamos como en una selva, ya estamos dentro de lo que es la Huasteca Potosina. Buen día. ¿Pan de elote? ¿Cómo es su nombre? Me llamo María Magdalena. ¿María Magdalena? Sí. Mi camioneta se llama María en honor a mi abuela también. Ah, sí. Sí. Uy, qué pinta. Ahí ando ranchando. Ah, va dando vueltitas y vendiendo. Sí. Qué bueno, Te qué doy bueno. 2. A 30 te dije, pero te regalo uno. ¿En serio? Sí. ¿Estás segura? Pero espere que le doy más. Muy amable. Sí. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao, suerte, buenas ventas. Bueno, ahí tenemos el desayuno para Willy, un bizcochuelo diríamos nosotros, de elote que es choclo, y nos regaló uno de banana que se lo pagué igual porque me daba cosa. No saben, a la noche es oscuridad absoluta, o sea, salís y tienes que abrir los ojos así varias veces para empezar a sentir que ves, y un sonido de los animalitos, a la mañana los pajaritos. No, una belleza dormir en este lugar. Estamos en Xilitla, o sea, estamos ya dentro de la Huasteca Potosina, pero en la zona de Xilitla. Estoy yendo caminando por acá, estábamos muy cerquita, a unos metros nada más, de la entrada del jardín surrealista de Edward James. Esta persona era un escultor, un artista británico que no me acuerdo en qué año, pero hace muchísimo, vio este lugar, esta selva, y dijo, acá quiero plasmar mis sueños. O sea, es como la obra de arte surrealista más grande de todo México, y no sé si de todo el mundo, donde habrá otro lugar así. Así que estamos yendo a averiguar, porque nos dijeron que el cupo de entrada es muy limitado, entonces tenés que venir con tiempo antes a sacar la entrada. Este lugar, o sea, es una locura, literalmente estamos adentro de la selva, una belleza. Así que así empieza la Huasteca Potosina. No, tremendo, gente, miren, ya empieza a verse una de las obras. ¡Wow! Miren lo que es esto. Por lo que estoy viendo es todo hormigón. Igual allá veo que tiene como ladrillo hueco. No, qué locura. Es como muy loco, muy raro. Y la selva se le está metiendo adentro, ¿no? Qué loco. Bueno, vamos a averiguar ahí cuánto sale la entrada y a qué hora podemos entrar. Bueno, malas noticias, gente. No se puede entrar con mascotas. Era probable. Así que nada, estoy volviendo a la combi para decirle a Willy. Llegó una de las veces que decimos uno tiene que resignar cosas, ¿no? Para viajar con un perrito, y una de esas es esto, conocer este lugar que está muy interesante, que es muy lindo. Nos quedamos con las ganas de conocer el jardín escultórico surrealista de Edward James. Llegó el momento de probar lo que hizo María Magdalena. Está bueno, ¿eh? ¿Está bueno? ¡Vamos! Bueno, un abrazo, María. Es que así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Porque ahora no está, que va, dile que al final de todo. Acabamos de marcar un punto en el mapa y dijimos, allá vamos. Sí. Estamos a 15 kilómetros, o sea, re cerquita, y no sé, o sea, no sabemos si vamos a llegar a un lugar.
y parar y por fin quedarnos o no, porque, o sea, como que estos días vienen siendo así, ¿no? Como de avanzar, avanzar, avanzar. Es como que estamos buscando un lugar con río, sí, con señal, con que nos pegue el sol, con que podamos enchufar la batería portátil. O eso también, y poder quedarnos ahí unos días y disfrutar de algún lugarcito, un rinconcito de la Huasteca. Así que esa es nuestra meta de este video, encontrar ese lugar. Hasta que no encontremos ese lugar, no paramos. Vamos a avanzar, avanzar, avanzar. Y también que ese lugar sea apto para Margarita, sí, porque la Huasteca Potosina es un lugar muy, muy famoso, conocido y turístico en México. Entonces entendemos que hay muchos lugares que no son pet friendly, y eso es un limitante para nosotros, porque donde no va Margui, en estos casos, claro, en estos casos más que nada que hay agua y ella, o sea, imagínense nosotros disfrutando en el agua y Margui esperándonos, aunque sea media hora dentro de la camioneta. No. Además está muy acostumbrada a nosotros, la verdad. Sí, no, o sea, para lo único que le dejamos un ratito a Margui es cuando bajamos al súper. Y es más, este último tiempo que estamos en lugares que hace un poquito de calor, bajamos uno solo al supermercado porque queremos estar todo el tiempo con ella. Bueno, ¿qué dice Margui a todo esto? Y no, nada, lo que yo opino es que en cierta forma si ellos me llegan a nadar, yo agarro la mochila y me voy a la miércoles, porque la verdad que estoy muy cómodo acá, pero bueno, si veo que se van a la miércoles, yo también me voy a la miércoles, agarro mi mochila, el palo y listo, ¿entendés? O sea, es una cuestión de lógica, ¿no? En el contrato nuestro que tenemos es una exigencia, el agua, los ríos, los mares, todo es una exigencia para mí, yo ya lo dejé muy claro en el contrato. Hay que tener cuidado, tienes que guardarla, hay que tener cuidado, sabe bien por qué. Hay que tener cuidado, tienes que cuidarla, hay que tener cuidado, trátala como un bebé. Llegamos al primer lugar que marcamos en el mapa y es un camping, así que vamos a ver cuánto sale. Está dentro del presupuesto que podemos invertir en camping. Oh, mirá la entradita que tiene, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, acabamos de preguntar y la verdad con el lugar que paramos la otra noche, que fue medio como urgencia, que por eso pagamos 250 a la noche, la verdad que comparado ese camping con este tiene río. Claro, este tiene río, tiene wifi, tiene electricidad, tiene quinchos y parrilla, o sea, nos sale 120 por persona. Y está lo hermoso, por lo que se ve está hermoso. Y en este caso que venimos de estar con lluvia, necesitamos cargar sí o sí todas las baterías, todo, así que creo que por una noche, y si podemos negociar por más noches, para cargar la batería portátil y esas cosas que nos vienen bien, de los celulares, los power bank y todo eso. ¡No! ¡Qué locura! ¿De qué lado de este vas a Mirá. Mirá lo que es el río. Mira, Margui, qué lindo. ¡Qué bien, mi amor! Te lo prometimos. Ya se tiró. Vení, Margu. Qué hermoso que está. Está fresquita, está linda, ¿eh? Está muy linda. Vamos. Vamos, me encanta. Lo logramos. Misión cumplida. Conseguimos lugar. Ya nos instalamos, ya llevé la comidita y ahora me vine a buscar una espiral y un invento que hice que ahora se los voy a mostrar cuando libere mis manos. Para los mosquitos, no saben la cantidad de mosquitos, no mosquitos grandes, sino como unos chiquititos negros que, ay mamá, te pican y te hacen doler. Así que acá ya estamos súper instalados. Obviamente aprovechando a cargar todo. Y esto creo que le dicen jalapa. Ay, mosquito. Y nosotros le decimos a esto quincho. Pero está buenísimo, tienen ventiladores, tienen conectores, o sea, enchufes en todos lados. Y acá al lado está el río. O sea, si nos tiramos así, está el río ahí. El invento que hice es este. Es aceite de oliva o de olivo. Y es para la piel, no es aceite para cocinar. Entonces no te queda tan aceitoso porque es como, no sé, como lo preparan que es... La piel se lo absorbe, vamos a decir. Y adentro tiene lavanda y tiene alcanfor. Nosotros tuvimos dengue, gente. Y todos cuando tuvimos dengue nos dijeron, pónganse eso, pónganse. Ya mirá que me lo pongo. Pero con cuidado, ¿eh? Este aceite dice loción hidratante, exfoliante, desmaquillante. O sea, está preparada para el cuerpo. Parece que vende estos aceites, ¿viste? Te hace. No te lo vendo, pero a lo que voy... Comisión te hace. Es que en su casa, si tienen aceite de bebé, por ejemplo, el Johnson, pueden ponerle hojitas de lavanda, de laurel, pastillitas de alcanfor, citronela, o sea, lo que sea, y todo eso se lo untan.
Ya llevamos varios días acá, gente. Ahí está Willy, que está por hacer clases de canto ya en unos minutos. ¿Cuánto empieza tu clase? Empieza en... ya. Igual anda un poquito mal, Willy. Hoy se levantó con dolor de panza, te duele la cadera. Más o menos. Así que... creo que vamos a llamar a la asistencia. Sí. 365. Sí, porque hoy se levantó más o más. Pero bueno, sí, la verdad. te dejo ahí en tu clase, igual ahora un ratito cuando estés cantando te vengo a chusmear. Para mostrarle a la gente cómo sea. Y por acá también estoy aprovechando todo a lavar la ropa. Tenemos ropa en remojo acá, allá ya estuve colgando. Y miren la vista que tenés cuando venís a colgar la ropa. Miren, no. Esto es impresionante. La montaña ahí. Hoy vamos a disfrutar, además de limpiar y trabajar y todas las cosas que tenemos que hacer, vamos a disfrutar el río, nos vamos a meter al agua, tenemos que ir a hacer compras. Así que, gente, quédense a acompañarnos a disfrutar de este lugar maravilloso de la Huasteca Potosina. Acá me puse a trabajar con la mesita en este quincho que la verdad no saben lo que cambia la temperatura. Y lo vamos a espiar a Willy y ver si puede tomar un mate. Si está en algún descanso de su clase de canto, le vamos a convidar un mate. Kirri, kirri, ding. Kirri, kirri, ding. Bueno, no le vamos a dar el mate. Esto creo que es como una demostración de que cuando uno quiere hacer algo, estudiar algo, puede hacerlo aunque esté en viaje. Lo único que se necesita para hacer eso es constancia, disciplina y voluntad. Así que me quedo acá trabajando mientras Willy sigue allá con su clase de canto. Agarramos la bolsita y nos vamos a caminar por el pueblo, por el costado de la ruta, a ver si encontramos algo para comprar, porque vinimos a este lugar que está precioso, que nos estamos quedando bastantes días y no sabíamos que iba a estar tan bueno. Lo que pasa es que el otro día fuimos a comprar y ya nos quedamos sin cosas. Y... el hecho de no tener heladera, gente, y con estos calores tenemos que, no podemos comprar muchas cosas porque se ponen feas, así que medio como que vamos comprando ahora como para 2-3 días máximo. Y bueno, se te terminan rápido las provisiones. Acá nos venimos riendo con Ernie porque la señora... con Ernie dice. Bueno, con Willy. Yo le digo Ernie a Willy. La señora nos dijo... le preguntamos, ¿dónde hay algo para comprar? ¿Algún supermercadito? Acá nomás, en la esquina. ¿En la esquina nomás? Hace 1 kilómetro que estamos caminando para llegar a la esquina. Sí, la esquina es bastante grande. Acá las esquinas no son una manzana, son una hectárea. Bueno, acabamos de comprar, no conseguimos nada, ni un tomate. Podía pasar porque estamos en el medio de la nada, digamos. Maldigo el día en que te amé, que eras para ti. Fla, tráeme la tabla que ya está esto, Está rico, Mirá que bien ahí salió, ¿Ya está? Probá un pedacito. Miércoles, qué rápido cocina. Bueno, yo ya hace mucho que hago asados ya. Creí como si fuese comprado en una... Te salió buenísimo, Tata. Está bárbaro, mira, está perfecto. Ahí prepara la ensalada. Que no se te pase el fuego. Qué asadito, Qué asadazo. A ver. Espectacular, mira cómo me salió como si fuese increíble. Ya estamos, vamos. Dale. Un aplauso al asador. Muchas gracias. La verdad, Mi amor. me sorprendiste. Nunca imaginé que el primer asado que hiciera... Y bueno, vos tenés que saber. Iba a ser un... ¿Todo esto para mí? Muy bien. Bueno, ¿comés más? Ahora sí, después de unos días llegó el momento de disfrutar y por fin nos vamos a meter al río, que obviamente la única que estuvo disfrutando acá todo el rato fue Margarita. Y bueno, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué onda? ¿Ya estás adentro vos? Sí, estoy adentro. Está buenísima, pero se nos hizo un cachito tarde, se bajó el sol rapidísimo. Pasa que tuvimos que editar una cosa para YouTube y bueno. Sí, se nos pasó. Y pero bueno, está fresquita. Tenemos mañana a la mañana todavía. Sí, mañana también vamos a disfrutar. Tipo 6 de la mañana me vengo a pescar. Ah,
Así que ya no se ve el color que vemos normalmente de día, que se ve mucho más. Pasa que se nubló hasta ahora. Sí. Se Pero nubló cuando y- pega el sol se ve un turquesa acá Espectacular. espectacular. Sí. Así que bueno, aunque sea un chapuzón nos metemos porque está fresca. Me parece que el agua de la Huasteca es fría. Es fría porque es de manantial. Ah, sí. Y la que está como loca, que no para, mira, ya hizo un charco acá, un chocolatoso. Está dele sacar piedras, encima hay todas piedras de su gusto. Entonces está, saco. Mírala. Ay, Dios. Bueno, a meterse. Y después de unos días en este camping, gente, llegó el momento de irnos. La verdad que lo disfrutamos muchísimo más. Sí, nos tiramos el otro día también de vuelta al agua. Sí, O sea, un montón. sí. O sea, realmente disfrutamos cada segundo que estuvimos acá y lo aprovechamos también, porque hemos lavado hasta las sábanas, todo. O sea, toda la ropa. Willy pasó ahí que se andaba sintiendo mal. Al final, que tenías una gastritis. Gastroenteritis. Y Pero- por suerte llamamos a la asistencia, digamos, para que nos atiendan. Y nos atendieron re bien. Y ahora me dieron unas pastillas para tomar y listo. Así que acá ya estamos por salir. Le vamos a dar los huesitos del asado que se hizo Willy a la gente de acá para que le dé a sus perritos. Y nos vamos. ¿Te vas a despedir? Se me desperdí. Bueno, ahora sí, nos estamos yendo a meternos directamente adentro de la Huasteca Potosina. Ya estamos dentro, pero creo que es la parte más famosa, más conocida, oficial, la que más se conoce. Así que, gente, eso se los estaremos mostrando en el próximo episodio. Les agradecemos un montón por haberse quedado hasta el final del video. Esperemos que les haya gustado. Comenten. Dejen comentarios que nos van a ayudar un montón. Dejen unos me gustas, dejen todo lo que quieran, y si se animan a más, compartan este video con sus amigos, familias, lo que sea, que todo eso suma y nos ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo episodio recorriendo muchos lugares hermosos. Chau, 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 chau. Camina, caminadora, sigue a donde va. No llores más, llorona, llorona, deja la tristeza atrás.